Miércoles 28 de agosto de 2013. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Soy Gabriela Báez y hoy estaré con ustedes. Steffi se encuentra indispuesta. Esperamos que se mejore pronto. Saludamos también a quienes nos ven a esta hora por la señal de Ecuavisa Internacional y a quienes nos escuchan por Radio Centro en 97.7 FM en Guayaquil. Además, recuerde que puede seguirnos en tiempo directo, en tiempo real, a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gaby, buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Galo Borja, Moisés Tacle y Fausto Ortiz. Con Galo Borja, asambleísta de Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, trataremos la necesidad económica de explotar los bloques petroleros de Ispingo, Tambococha y Tiputini y la realidad de explotar Ispingo sin causar un grave daño al ecosistema. Una revisión a los informes de los ministerios que consideran viable la extracción petrolera en el área protegida del Yasuní. Con Moisés Tacle, asambleísta de la lista 6 Madera de Guerrero, hablaremos sobre la consulta popular, consulta prelegislativa o referéndum de lo que resuelva la Asamblea sobre la solicitud del presidente para explotar el Yasuní. Lo revisaremos más adelante. Y Fausto Ortiz, exministro de Economía, el gobierno busca un colchón financiero para la estabilidad económica de los próximos años. Una revisión al informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica que da su visto bueno para explotar el ITT. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y aquí empezamos con el desarrollo de la información. Cientos de indígenas y ciudadanos que están en contra de la explotación petrolera en el Yasuní marcharon ayer en protesta contra la decisión presidencial. Su intención era llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, y hacer escuchar su voz al presidente Correa. Pero hubo un cerco policial que les impidió llegar. Solo simpatizantes del gobierno estuvieron en las afueras de Carondelet. El objetivo era llegar a la Plaza Grande, pero la policía mantenía cercado el perímetro. Desde el Parque del Arbolito avanzaron. La marcha, que inició con no más de 100 personas, fue creciendo conforme avanzaba al centro de Quito. Jóvenes, dirigentes indígenas, personas a favor del medio ambiente se autoconvocaron para decirle no a la explotación petrolera en el Yasuní. Desde el Parque del Arbolito avanzaron pacíficamente por las calles del centro histórico. A su paso expresaban su rechazo al pedido enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional para que se autorice la extracción de crudo. Siempre nuestros abuelos han protegido y hemos vivido sanamente, y ahora con tenemos mucha enfermedad. El objetivo era llegar a la Plaza Grande, pero la policía mantenía cercado el perímetro. Dentro de la plaza se concentraron personas a favor del régimen. La marcha contra la explotación petrolera se desvió hacia el sector de la Plaza de Santo Domingo. Los militares reforzaron la vigilancia. La fuerza de los manifestantes rompió uno de los cordones de seguridad de la policía, ubicado en las calles Sucre y Venezuela. Llegaron a la calle García Moreno, pero otro piquete de policías impidió el paso. Los manifestantes se reunieron a una cuadra del Palacio de Gobierno. Finalmente la policía alejó a la mayoría de marchantes, quienes anunciaron que las manifestaciones continuarán. Y 7 personas fueron detenidas durante la marcha contra la explotación del Yasuní, entre ellas Marco Guatemal, vicepresidente de la Ecuarunari. Guatemal fue llevado a una casa asistencial con custodia policial para un chequeo. Hasta ahí llegaron varios compañeros indígenas y miembros de grupos sociales, quienes mostraron su apoyo al dirigente. Además, expusieron supuestas agresiones de las que habrían sido objeto durante la marcha. En horas de la noche, los detenidos fueron puestos en libertad.
Y en Cuenca también hubo marchas para pedir que no se exploten los campos petroleros del ITT. La dirigencia de la Ecuarunari anunció una gran movilización a nivel nacional. La marcha duró 2 horas, fue pacífica y recorrió las calles céntricas de Cuenca. Son los miembros de la Confederación Quichua del Ecuador. Rechazan la intención del gobierno de explotar yacimientos petrolíferos en el Yasuní. Insisten en una consulta popular, tal como lo indica el presidente de la Ecuarunari. La democracia se construye en las urnas. Estamos unidos con los sindicatos de los trabajadores, con los médicos, con los ecologistas, con los defensores de los derechos humanos, con el grupo de mujeres. Dicen que no será la única concentración. Sixto Minga, dirigente indígena, asegura que se prepara una marcha de carácter nacional para el 14 de septiembre en Quito. La semana pasada ya se planteó a la Corte Constitucional un borrador de pregunta de que estaría usted de acuerdo que se mantenga bajo tierra el petróleo en el Yasuní. Están a la espera de que la Corte califique la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular para que luego pase al Consejo Nacional Electoral y ahora sí iniciar la recolección de las firmas. Para realizar una consulta por iniciativa popular se necesitan al menos 600.000 firmas de respaldo. Sebastián Ceballos es del MPD y también participó de la marcha. Con uñas y dientes defenderemos el Parque Nacional Yasuní y creemos que en la provincia de La Suay estamos dispuestos a recolectar más de 100.000 firmas. Se necesitan 600.000, pero usted y yo sabemos que las Cortes de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral están manejados por Rafael Correa. Por ahora a ellos solo les queda esperar una nueva convocatoria. El presidente Correa, durante la inauguración de instalaciones de la función judicial en Guayaquil, arremetió contra banqueros, medios de comunicación y quienes se oponen a la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera del ITT en el área protegida del Yasuní. El presidente de la República recorrió el complejo judicial del sur de Guayaquil que se ubica en la ciudadela Valdivia. Son instalaciones nuevas donde habrá 29 juzgados entre penales de violencia intrafamiliar y de contravenciones de tránsito. Pero el tema judicial apenas ocupó una parte de su discurso. Un discurso que se centró en el tema que más le importa en este momento: la explotación petrolera en el Yasuní. Banqueros sin conciencia de ninguna clase, peor conciencia ecológica. La prensa corrupta de siempre, o extranjeros que no conocen lo que es dejar de comer al menos 3 veces al día. A todos ellos, la primera pregunta a hacerles: ¿cuánto aportaron al Yasuní? Y luego enfiló las armas contra las organizaciones ecologistas y de izquierda que tampoco lo respaldan en esta nueva iniciativa. Los conminó a identificar al verdadero enemigo. Pero esa izquierda boba hace exactamente lo contrario y piensa que el enemigo somos nosotros. Dijo que no le tiene miedo a una consulta popular, que las ha ganado todas, que es un presidente invicto. Ese soberano volverá a apoyarnos, volverá a respaldar a la Revolución Ciudadana en una eventual consulta. Lo que sí dijo estar repensando es su propuesta de que los diarios sean únicamente digitales. Expuso razones criollas. He tenido que retroceder en esa propuesta de diarios digitales porque recibí muchas quejas por Twitter con qué van a madurar los aguacates, qué va a servir de mantel para la cangrejada. Estamos revisando esa propuesta. Durante su intervención apeló a los jóvenes de forma reiterada. Decía que en ese petróleo está parte de la solución a muchos de los problemas del país y que su decisión está tomada. Galo Borja, exministro coordinador de sectores estratégicos, asambleísta de Alianza País, vicepresidente de la Comisión Especializada de Régimen Económico. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, agradezco su invitación por permitirnos informar al país nuestra opinión, nuestro trabajo en la Asamblea Nacional. El presidente de la República ha solicitado a la Asamblea declarar de interés nacional la explotación de los bosques petroleros 31 y 43, que se encuentran parcialmente dentro del Parque Nacional Yasuní. A propósito, recordemos lo que el presidente de la República señaló sobre la importancia del petróleo en la economía nacional el pasado 6 de abril. Veamos.
El país puede quebrar si no tomamos decisiones radicales. La matriz energética del Ecuador, todavía el 90% de nuestra energía proviene del petróleo. 4% gas natural, 3% hidroenergía, 1.2% leña, 2.2% productos de caña. ¿Dónde va el petróleo? Básicamente a transporte. Entonces, también hay usos industriales, residenciales, etcétera. Entonces tenemos todavía una matriz energética altamente contaminadora e incluso con costo fiscal, porque es subsidiado el petróleo y los derivados del petróleo, y con costo en balanza comercial, porque hay muchos derivados que se tienen que importar. Pero el mayor problema es que esto no es sustentable, no es sostenible en el tiempo. Ecuador, gracias al petróleo, vende más de lo que consume, pero sin petróleo consume mucho más de lo que vende. Con la ronda petrolera, las nuevas exploraciones, esta será la curva de producción de petróleo y tendremos todavía petróleo para exportar y podremos mantener el sector externo y atender la necesidad energética del país. Es insostenible nuestro modo de vida, compañeros, nuestro consumo energético, si no encontramos más petróleo para los próximos 10, 15 años, mientras reformamos totalmente la matriz energética del país. La 11ª ronda petrolera para los bloques del suroriente no avanza, se postergó por segunda vez. La inversión extranjera directa es escasa. El único petróleo disponible está en el ITT. ¿Esta es la razón económica para declarar de interés nacional la explotación del ITT? Bueno, tenemos 8.000 millones de barriles de reserva, aparte del ITT. El ITT vendría a ser un 10%, aumentar las reservas petroleras, pero tenemos que tener en cuenta que la economía del país es dolarizada. No tenemos una imprenta para emitir billetes, tenemos que trabajar por las exportaciones. El ingreso de divisas son las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera. Necesitamos nosotros tener el flujo que nos da el petróleo para seguir con esta inversión pública que es única en el país. En Latinoamérica la inversión pública es el 4%, Ecuador tiene el 10% y la mayoría va a los sectores sociales, a mejorar la educación, la salud, el trabajo, o sea, el sector laboral. Y esto no puede parar, porque esto es el proceso, es el proyecto que hemos hecho de la Revolución Ciudadana y que está sacando de la pobreza al país. Se ha reducido significativamente la pobreza, el desempleo, y esto es importante para el desarrollo. Y lo que acaba de decir el presidente, cambiar la matriz energética, es importante, es una etapa de transición que ojalá en 10 años ya no dependamos del petróleo y tengamos otras fuentes de energía, que así va a ser porque se está trabajando de esta manera, ¿no? Ahora, considerando que las reservas probadas del ITT equivalen a un 20% de las reservas petroleras totales, según los informes que se han presentado, y que su explotación, según lo señala en su informe, páginas 4 y 5 del ministro coordinador de la política económica, dice que permitirá revertir la tendencia de declinación de la curva de producción de los campos que actualmente se encuentran en producción y que en su mayoría son campos maduros, y que con la producción del ITT se alcanzará un nivel de 275 millones de barriles anuales, el más alto registrado en la historia del país. Dicho esto, y con lo que usted estaba señalando, ¿esto significa que sin los recursos del ITT no sería viable en los próximos años el modelo económico preponderantemente estatal del proyecto político de Alianza País? Lo que está diciendo el ministro de Política, coordinador de Política Económica, que normalmente los pozos petroleros van decayendo, tienen un pico y comienzan a decaer, y son los campos maduros. Ahora hay nueva tecnología que nos permite explotar esos campos maduros, y eso se está haciendo. En estos momentos ya no se está explotando los campos maduros. Recién hubo una negociación con varias multinacionales. Mi aspiración personal era que el país tenga la soberanía energética y explotemos nosotros mismos los campos maduros. Y el Yasuní lo que nos permite es que no haya esa declinación y se mantenga la tendencia a subir la producción petrolera,
y por supuesto el ingreso de divisas. La economía depende mucho del petróleo, lo acabo de decir, y estamos trabajando para cambiar esa tendencia, para en esta etapa de transición cambiar la matriz energética y dejar de depender del petróleo. Los vehículos, el consumo mismo diario de todos nosotros, todo es la electricidad, la energía térmica, debe mantener solo lo necesario, y con las nuevas hidroeléctricas vamos a dejar de depender del petróleo significativamente. Eso en el aspecto económico. Ahora, en la parte ambiental, dice, en la página 42 de su informe, el Ministerio del Ambiente concluye que es viable, dice, la explotación si se recogen todos los estándares de calidad ambiental, buenas prácticas exigibles y voluntarias, criterios, normas, estándares, protocolos aplicables tanto a nivel nacional como internacional que garanticen el cuidado, la restauración y el menor impacto al ambiente. Pero el Yasuní es un sitio único en el mundo, no solo en nuestra Amazonía. Y el campo Ispingo está en el corazón del parque. Entonces, si la preocupación de Alianza por el país, por el ambiente, es tan grande, ¿no sería mejor excluir la explotación del Ispingo, que sí está en el corazón de la zona protegida? No está en el corazón de la zona protegida. Pero así lo dijo Wilson Castro aquí la semana pasada. La zona intangible son 750.000 hectáreas. Al lado, por supuesto, están los pozos petroleros, pero estamos, esto quiero resaltar, estamos protegiendo el 99.9% del parque. Eso es lo que estamos protegiendo, no estamos dañando el parque, estamos protegiendo el 99.9%, y con la explotación de la área, la zona intangible tiene un colchón de reserva para protegerlo. Ese colchón de reserva es donde están los pozos petroleros, los campos petroleros, que va a ser utilizado máximo el 1 por 1000, pero yo estoy seguro que ni siquiera la mitad de eso se va a intervenir. Y repito, estamos protegiendo el 99.9% del parque de esta reserva ecológica, que eso es importante, porque si en estos momentos nosotros vemos las imágenes satelitales, usted coja en este instante y vea las imágenes satelitales y va a ver la tala de bosques que hay en el oriente y en el área protegida, y se está luchando por proteger. Yo creo que si vamos a estar ahí, vamos a hacer un trabajo en la Asamblea para reforzar el cuidado de las áreas protegidas. Las provincias orientales, cada una tiene más de 10.000 hectáreas este año taladas. Eso no se puede permitir, talada de árboles, más de 10.000 hectáreas cada una de las provincias del oriente. Bueno, pero eso es responsabilidad del Estado, ahí deben luchar los ecologistas, del gobierno, de impedir esa tala ilegal, porque esto se está trabajando ilegal. Y se tala esa madera para exportarla, porque no es para consumo local, tengo entendido que... hay otro proyecto que está, eso también hay que resaltarlo, se está trabajando por la reforestación, y uno de los programas de reforestación, que hay 2,5 millones de hectáreas que se está programando reforestar. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura están impulsando este proyecto de reforestación para contrarrestar todo esto, y se está luchando. Lo que se está diciendo en este momento, que la tala es irregular y se está peleando. Por eso hay hasta guerras entre comunidades por estas talas de manglares. Eso es el problema que hay en el oriente, no es la llegada de ahora, pero sobre eso es cierto lo que usted señala, incluso los problemas que ha habido, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana fueron por el problema forestal, pero dentro de los informes que se han presentado a la Asamblea se señala que son 105.000 hectáreas que están dentro del parque, y se dice que solo se va a tocar el 2 por 1000 con las técnicas de punta. Pero ¿cómo va a ocurrir esto si en la página 51 del informe del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables se indica que cada plataforma de producción es diseñada para 30 pozos, que habrá 3 plataformas para Tiputini,
3 para Tambococha y 5 para Ispingo. Es decir, que 150 pozos se perforarán en Ispingo. Y no existe todavía un plan de desarrollo para Ispingo, según lo dijo aquí en Contacto Directo el exministro Pastor la semana pasada. Entonces, ¿cómo va a ocurrir, sigo yo, el milagro de que 150 pozos petroleros no afecten irreversiblemente al lugar con mayor biodiversidad en el planeta? O sea, eso es una parte que está pendiente, que todavía no está definida cómo se lo va a hacer. Lo de la perforación horizontal es en Tambococha. Sí, en todos. La tecnología de punta ha avanzado, la tecnología ha avanzado tanto que se reduce a un 10%, de 10 a 1 es la proporción del área que se necesita para exploración de los pozos petroleros, para la explotación de los pozos petroleros. Y la perforación horizontal a la que usted se refiere, de ahí se pueden hacer hasta 100 exploraciones o direcciones, se toman en diferentes sentidos. Pero lo que ha explicado Wilson Pastor es que solo sería en Tambococha, o sea, Tiputini está afuera, Tambococha está un poco adentro, y luego con la perforación horizontal no se entra al parque y se extrae horizontalmente, no verticalmente. Pero Ispingo está adentro, entonces no es posible una perforación horizontal de más de 15 kilómetros, y ese sí es un problema real y es algo que todavía no está técnicamente definido cómo se lo va a concretar. Por eso es que yo le pregunto si es posible que la autorización excluya Ispingo cuando no se sabe cómo se va a hacer la explotación todavía. Bueno, todo esto son estudios que se van a hacer y se va a exigir utilizar tecnología de punta, lo máximo que haya en tecnología de punta y lo máximo que se pueda utilizar para hacer un trabajo responsable, ambientalmente responsable. Eso es lo que estamos exigiendo y aprovecho porque yo creo que si esto va a debate en la Asamblea vamos a tener un nivel alto de debate. Yo siempre he respetado a la oposición porque llevan buenas propuestas. Hasta ahora esa ha sido mi experiencia en la Asamblea. La oposición ha hecho propuestas buenas y estamos dispuestos a escuchar y a mejorar la propuesta del gobierno. Si es así, bienvenido. Pero si estamos en campañas políticas convirtiéndonos en ambientalistas, yo respeto a los ambientalistas y a todos su opinión, pero debemos ser responsables con nuestro discurso y aportar a esta propuesta que es de beneficio para todo el país, principalmente para los más necesitados, para los que nunca han sido atendidos en 30 años. Hoy están siendo atendidos. En estos 6 años se ha invertido 30.000 millones de dólares en el área social y eso no ha sucedido nunca en la historia. Por eso estamos luchando. Ahora, dado esto y visto de que en el debate es importante los aportes que puede hacer la oposición, esto se discutiría en varias comisiones, biodiversidad, por ejemplo, derechos colectivos y también régimen económico, que es importante. Habrían varios ponentes, o sea, ya se ha planificado esto, se ha tomado alguna decisión, ¿cómo se va a tramitar el pedido de... Todavía no, el CAL está reunido y están resolviendo el tema. Yo creo que mientras más participación exista, mejor para tener una propuesta que sea acorde y responsable y que beneficie a todo el país. Asambleísta Gala Borja, muchas gracias por su participación en Contacto. Gracias a usted. Muchas gracias. Gaby. En breve, Moisés Tacle, asambleísta de la lista 6 Madera de Guerrero. El bloque petrolero Ispingo, su explotación la más riesgosa para el ecosistema del Yasuní. Consulta popular, consulta prelegislativa o referéndum de lo que resuelva la asamblea son las posibilidades de quienes se oponen a la explotación. Enseguida regresamos. El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente o al prójimo aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. Lo dijo Stephen Hawking, físico y divulgador científico británico. Nos acompaña ahora el asambleísta Moisés Tacle de Guayas por la lista 6 Madera de Guerrero. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. Asambleísta, para empezar, ¿considera usted que debe ser la Asamblea Nacional o una consulta popular la que decida si se explota el ITT?
Bien, sobre el tema del ITT, básicamente hay 3 caminos que se pudieron haber seguido o se pueden seguir. El primero está descartado porque el presidente pudo haber convocado una consulta popular, no lo hizo, y más vale pues se ha dirigido a la Asamblea Nacional para que esta sea la que aborde su pedido. Dentro de la propia Asamblea hay opciones. La primera es que se apruebe básicamente el pedido del presidente sin que tenga que consultarse al pueblo ecuatoriano. La segunda es que la Asamblea decida hacer una consulta prelegislativa, es decir, antes de resolver cualquier cosa, escuche lo que opina el pueblo ecuatoriano. Y la tercera podría ser lo que ha sugerido el colega Luis Fernando Torres, de que cualquier cosa que apruebe la Asamblea sea sujeta a un referéndum aprobatorio posteriormente. ¿Y usted a cuál se inclina? Bueno, yo... Mencionó las 3, ¿usted a cuál se inclina? Yo me inclino siempre de que se consulte al pueblo ecuatoriano. Este es un tema demasiado delicado, no se trata de un dilema falso, sino un dilema verdadero. Estamos ante una situación en donde efectivamente hay una riqueza muy importante que puede ser explotada y que puede producir importantes recursos para la economía nacional que bien invertidos definitivamente van a ayudar a subsanar algunas de las graves deficiencias que afectan a la mayoría de los ecuatorianos. Pero por otro lado estamos hablando de que la explotación se daría en un lugar en donde por sus características es de extrema fragilidad. Estamos hablando de un sitio único en el mundo, de un sitio que ha sido declarado biosfera de la humanidad por la UNESCO, de un lugar que reúne una riqueza vegetal, de una biodiversidad enorme, y finalmente de un lugar en donde existen pueblos que no han sido contactados o que viven en aislamiento. De esta manera que no es un falso dilema, es un verdadero conflicto que tendrá que pronunciarse el pueblo ecuatoriano. Justamente, asambleísta, el presidente de la República ha anunciado que la explotación de petróleo en el ITT rendirá 18.200 millones de dólares, de los cuales 2.100 millones serán para los gobiernos autónomos de la Amazonía y 1.600 millones para los gobiernos autónomos de todo el país. El municipio de Guayaquil, por su dimensión, es uno de los que más participa de estas rentas. Madera de Guerrero está de acuerdo con la explotación del ITT en el Yasuní para generar rentas que permitan mejorar el nivel de vida de la población. Lo que siempre hemos manifestado es estar de acuerdo con que se produzca inversión directa en las actividades que pueden generar riqueza, que pueden generar empleo, que nos puedan ayudar a salir de la pobreza. Por eso en su momento apoyamos las iniciativas que tenían que ver con las reformas a la ley de minería, proyecto sobre el cual finalmente no votamos a favor porque se introdujeron algunos artículos que considerábamos inaceptables, pero en principio nosotros siempre apoyamos el que se pueda generar empleo, que se pueda generar riqueza que nos ayude a salir de su desarrollo. Y en el tema de la explotación de recursos naturales no renovables, como en el caso del petróleo, obviamente apoyamos siempre y cuando se haga de una forma que respete a la naturaleza, que no se cause daño ambiental y que en definitiva permita un desarrollo sustentable. En esa medida apoyamos siempre cualquier iniciativa en esa dirección. De lo que se trata en el tema del Yasuní o del ITT es de una situación extremadamente especial, yo diría única, porque repito, estamos hablando de una zona altamente frágil que puede ser lesionada seriamente si es que no se aplican los más altos estándares de calidad. Y aún incluso si es que se llegara a hacer una explotación técnicamente con los mejores elementos disponibles en la tecnología en estos días, siempre estaremos ante una situación en donde las probabilidades de que se causen graves daños ambientales van a ser considerables. Mire usted, nada más que para mencionar algo que muy poco se conoce en el Ecuador, en Estados Unidos en este momento existen 4 proyectos importantes de transporte de crudo y de gas a través de oleoductos que están seriamente cuestionados en un país en donde se supone pues tienen la mejor tecnología petrolera del mundo. No han logrado ser aprobados todavía, a pesar de que vienen
discutiéndose algunos años ya. Esto demuestra lo importante que es el considerar los criterios técnicos de mucha gente que no está de acuerdo con la explotación del petróleo por los daños terribles que puede causar al medio ambiente. Ahora, según las previsiones del Ministerio Coordinador de la Política Económica, son necesarios los recursos que genera la explotación del ITT porque a partir del 2020 declinarán las exportaciones de petróleo y las reservas probadas del ITT son las únicas disponibles. ¿Considera que esto es razón suficiente para que la Asamblea Nacional autorice esta explotación? No, de ninguna manera, porque siempre habrá alternativas, y las hay, para mejorar la situación económica del país en los próximos años. De hecho, por aquí lo está nuestro buen amigo Fausto Ortiz, quien seguramente va a dar algunas ideas importantes en ese tema, pero hay realidades que en el Ecuador no se quieren enfrentar porque tienen un costo político, ¿no? El tema de los subsidios. Realmente, al paso que vamos, eso es insostenible. Estamos hablando ya de 6.000 millones, alrededor de 6.000 millones de dólares que está previsto en el presupuesto de este año en subsidios. Buena parte de ello precisamente en el subsidio en el uso de combustibles que vienen del petróleo, como es el caso de la gasolina. Entonces, hay formas de mejorar el manejo presupuestario, el manejo de la inversión pública en los próximos años, si se adoptan otro tipo de medidas. ¿Por qué no permitir, por ejemplo, de que el comercio exterior ecuatoriano amplifique su ámbito de acción, que se firmen tratados o convenios comerciales con otros países, de tal manera que nuestras exportaciones aumenten? ¿Por qué no permitir en un marco jurídico adecuado de que se produzca inversión directa, nacional y extranjera, en diversas actividades productivas que pueden desarrollarse en el Ecuador? ¿Por qué no incentivar las actividades de la sociedad del conocimiento? Es decir, hay muchas alternativas que se pueden utilizar para generar riqueza, para generar empleo, para generar ingresos para el Estado, ¿no? Asambleísta, para seguir con el tema de los campos petroleros a explotarse, el único que está dentro del Parque Nacional Yasuní es Ispingo y por eso no estaba incluido en el plan B del gobierno y no hay un plan de desarrollo para su explotación. Ispingo concentra el 51% de las reservas del ITT y su explotación contempla la perforación de 150 pozos en los cuales no puede haber una perforación horizontal desde afuera del Parque Nacional como habrá en Tambococha. ¿Cree usted que la Asamblea debe excluir a Ispingo de la explotación por el daño que se causaría al Yasuní? Sin duda alguna, porque además nunca estuvo incluido en el denominado Plan B. Esto aparece ahora estamos hablando de Ispingo, jamás se mencionó el tema de Ispingo. Y efectivamente, eso está en el centro del bloque 43, que es precisamente en donde estarían ubicadas la mitad de las reservas que se han estimado en todo este eje estructural denominado ITT. Si hay la consulta popular, Madera de Guerrero, ¿hará campaña en la consulta o se abstendrá como hizo en la consulta de 2011? Nosotros vamos a tratar de que este proceso, si es que llega a ocurrir la consulta popular, tenga la menor participación de los partidos políticos, porque precisamente no es conveniente que se politice un asunto que, repito, es de trascendental importancia para el futuro de los ecuatorianos y del país. Entonces, en esa medida, ni vamos a recoger firmas para una consulta, ni vamos a hacer un apoyo político abierto para que el pueblo se pronuncie en un sentido o en otro, porque no queremos que esto se politice, y eso, a mi juicio, deberían hacer también los demás grupos políticos del país. Ahora, en el trámite que se cumpla en la Asamblea, ¿cree usted que es necesario el informe de varias comisiones o de una sola? A ver, evidentemente el tema del que estamos hablando tiene que ver con el trabajo propio de varias comisiones de la Asamblea. Ni siquiera las 2 o 3 que se han mencionado, pueden ser algunas más. Evidentemente, en la medida en que esto se trate en varias comisiones, obviamente el trámite se va a complicar o se va a alargar un poco, pero yo creo que será necesario escuchar lo que opinen los legisladores que integran a las comisiones a las que finalmente les toque analizar el pedido del señor presidente, porque de esa forma se va eventualmente a lograr de que la Asamblea se pronuncie sobre un documento que recoja los suficientes elementos de juicio que permitan
a los asambleístas pronunciarse responsablemente sobre un pedido que tiene pues sus complejidades, que realmente amerita de que seamos muy responsables, no solamente en el plano político, sino responsables ante la ciudadanía, ante el país, ante el futuro del Ecuador, ¿no? ¿Y es necesaria una consulta prelegislativa con la nacionalidad de Waorani? ¿Qué opina? A ver, en el pedido del señor presidente hay algo que me llamó la atención en la lectura del documento, y es que supuestamente, bueno, no supuestamente, hay un informe del Ministerio de Justicia en donde se señala de que los pueblos no contactados o los que viven en aislamiento no estarían presentes de ninguna manera en el área de la que estamos hablando, es decir, donde está el bloque de la explotación petrolera denominada ITT. Yo entiendo por elemental lógica de que los pueblos en aislamiento son pueblos que tienden a ser nómados y por lo tanto pues tienden a movilizarse tan pronto perciben algún peligro o tan pronto perciben de que puedan ser contactados. De esta manera de que afirmar de que están ubicados en un determinado lugar me parece a mí una afirmación que no se sustenta en lo que una elemental lógica nos dice, ¿no? Los pueblos en aislamiento precisamente tratan de huir de cualquier contacto humano y por ello pues son por naturaleza son nómadas y por lo tanto pues pueden ser en algún momento afectados, ¿no? Y yo quiero recordarles que hay una disposición constitucional muy clara al respecto. En el momento en que exista una explotación petrolera que afecte a una comunidad indígena que vive en aislamiento, en ese momento tiene que suspenderse automáticamente toda operación. Gracias, asambleísta, por darnos sus puntos de vista aquí en Contacto Directo. En instantes, Fausto Ortiz, exministro de Economía, ¿por qué al gobierno le urge contar con más recursos en los próximos años? Revisaremos el informe técnico del Ministerio Coordinador de la Política Económica para explotar el ITT. Ya regresamos. En la página 8 de su informe sobre la viabilidad financiera de la explotación del ITT, el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, señala que en los primeros 7 años se registrarán ingresos petroleros adicionales en el gobierno central por $10.805 millones a un precio promedio de $70 por barril y 17.756 millones si el precio promedio es de 91.70 por barril. De esta manera sintetiza la ventaja de explotar el ITT. Está con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Economía de la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Alfredo? Buenos días, un saludo cordial. En abril del 2007, cuando el presidente Correa presentó la iniciativa Yasuní ITT para dejar bajo tierra el petróleo a cambio de $3.600 millones en 6 años, usted era ministro de Economía. En el 2006, Petroecuador exportó su crudo a $51.84 por barril, según datos oficiales. ¿Cómo se hizo el cálculo en esa época para determinar cuánto dinero el Ministerio de Economía iba a dejar de percibir por quedar el ITT bajo tierra? Porque eso también es como un misterio. Ahora se hablan de unas nuevas cifras, habían otras cifras, es verdad que los precios cambian, pero ¿qué cifras se usaron en el 2007? Sí. Para abril de 2007 yo era viceministro de Finanzas, por lo tanto yo tomé la cartera de Finanzas a partir de julio, sin embargo participaba activamente en el ministerio. Lo que señaló Wilson Pastor creo que es la respuesta más cercana a la realidad. Sí, Wilson Pastor señalaba que había un informe previo de cuantificación del ITT y que lo ubicaba en cerca de $7.000 millones, por lo tanto el gobierno decía que si tomamos la mitad de aquello llevábamos a los 3.600 que se pedía al arranque. Un asunto que es cierto es que inmediatamente el precio del petróleo en el 2007 pasa de 57 a 80 en el 2008, se cae en el 2009 a 50 otra vez y regresa a 70 en el 2010, para luego ubicarse en los 3 últimos años en 100 en promedio. Entonces quiere decir que desde el año 2011 la cuantificación del ITT ya no eran los 7.000 millones de arranque y la mitad 3.600, sino que eran básicamente el mismo valor actual de hoy día, que son $18.000 millones. Por lo tanto, ya en el 2011 debió haberse dicho, señores, al mundo,
para cuantificar la mitad de lo que nos sacrificaríamos como ecuatorianos, hay que sacrificar 9.000 millones y ya no 3.000, por lo tanto... Claro, pero es que habían 5.000 millones más, que con eso se construyó el nuevo canal de Panamá, o sea que ese era un ajuste fundamental y que afuera se sabía cuánto valía eso. Ya en el 2011 hubiéramos dicho como país, señores, no va más la iniciativa, pero ahí quizás hubo otros elementos que chequear, pero quizás cuantificar los 18.000 millones. Si es que uno dice que las reservas son 890 millones de barriles y sabemos que la proporción que se exporta frente a la producción total actual, de los 500.000 barriles exportamos el 70% en crudo y hay un 5% adicional que exportamos en derivados, pero supongamos que de esos 890 millones de barriles uno dice podemos exportar y nos genera líquido 70%. Y utilicemos el precio de 70 que plantea el ministro de la Política Económica. Y entonces eso nos deja en 25 años de producción más o menos unos 2.500 millones de dólares. Esos 2.500 millones de dólares traídos a valor presente en 25 años y luego ese valor del año 5 traído al valor presente al día de hoy, a una tasa que es la financiera de promedio ecuatoriano, que es 6%, nos deja los 18.000 millones de dólares, es decir, por ahí llegamos a los 18.000 millones. Y acá es importante un poco aclararle a la opinión pública que hay un cálculo equivocado en la gente que trata de cuantificar el aporte del ITT. Dicen 18.000 millones de dólares para 30 años son 600 millones de dólares al año. Y no es correcto. En realidad, lo que el ITT le va a aportar al gobierno cuando ya empiece su explotación es algo así como unos 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, el esfuerzo del gobierno es mayor si quisiera hacer recortes en el gasto. Y ahí, doctor, y a la gente que nos está viendo y escuchando, es importante saber si es que existían otras alternativas generadoras de divisas en esas magnitudes como para poder en verdad dejar el crudo en tierra, si es que era la intención final del gobierno. Claro, pero ahí está el asunto. Yo recuerdo que usted hace unos meses aquí en Contacto Directo nos dijo que la economía ecuatoriana entraría en crisis por una baja en los ingresos petroleros, o sea, ya sea por la caída en el precio, que puede ser súbita, o por descenso en los volúmenes de exportación, lo cual se puede prever. Y eso es exactamente lo que ahora se está previendo en el informe del ministro coordinador de la política económica. Es entonces para evitar ese problema a mediano plazo de un decrecimiento de las exportaciones que vuelve absolutamente necesario explotar el ITT, porque a partir del 2020 podríamos entrar en una crisis. Sí, pero ese tema lo ha dicho también el presidente de la República, lo ha dicho el vicepresidente de la República, es un tema que ya es bastante unificado, el concepto de que Ecuador, el esquema actual, país petrolero, no va más allá de 20 años, por lo tanto hay que ir a cambiar algunos conceptos, y el gobierno ha escogido el cambio de la matriz productiva, que todavía no termina de cuajar el concepto en los empresarios, que si cuajara el concepto de los empresarios y el gobierno pudiera decirle al empresario, ustedes en el año 2006 tenían un peso del 17% del Producto Interno Bruto en lo que se llama inversión de largo plazo. Hoy día están como empresarios en el 12%. El Estado es el 13% del Producto Interno Bruto. Es decir, el Estado con sus 12.000 millones de dólares que gasta es un poco superior a lo que el sector, están en la misma línea que el sector privado. El público 12% del PIB, el privado 13%. Si el gobierno le dijera, caminen hacia el 17% del Producto Interno Bruto que ustedes representaban en el pasado, el primer año hay un incremento de cerca de 3.000 millones de dólares. Y de ahí para adelante hay un incremento como de 1.050 millones. Y si uno trajera a valor presente ese esfuerzo del sector privado con el apoyo del gobierno, ahí solamente estaríamos sacando más de 15.000 millones de dólares. Es decir, esa decisión política, económica, de consenso, podría ser la misma cantidad de recursos que hoy día el gobierno está buscando en el ITT. Es decir, hay alternativas, es cuestión de encontrar, si en realidad quisiera dejar el crudo en tierra, sentarnos a buscar con el sector privado y el sector público alternativas, y no decirle solamente al ministro de la Política Económica, dígame en qué gasto la plata. Claro, pero es que hay un problema fundamental que es el modelo económico. O sea, son 6 años y esto no es un accidente, no es que no se les ha ocurrido hacerlo, sino que no se ha querido porque es una decisión política. Por eso es interesante ver lo que dice en la página 3 de su informe el ministro coordinador de la Política Económica, y él señala que se considera un nivel de producción promedio de 181 millones de barriles sin el ITT para el periodo 2014-2020, y que en ese escenario el valor de las exportaciones de crudo se reducirían notablemente al pasar
pasar de 14.172 millones de dólares por año a 4.393 millones de dólares en el 2020. Y esto es interesante, pues se registra una caída del 69% porque también contribuye la utilización del crudo para refinación por la puesta en funcionamiento de la refinería del Pacífico. No necesariamente con el petróleo del ITT, puede ser con el Suyufindi. Y entonces ahí viene el problema, que el ITT empezaría a producir el 2017. Entonces, si no se explota el ITT, no hay otra forma de hacer que no caigan las exportaciones petroleras, también considerando el problema de los subsidios. Sí, pero es que en algún momento al país le va a tocar pasar a la época no petrolera. Es decir, estamos tratando de alargar el periodo de tiempo un poco más de unos cuantos años, quizás una década o quizás década y media. Pero también podría ocurrirle al país, que ojalá no ocurra, que el precio del petróleo, que hoy día está en arriba de 100, se le desplome. Y en ese instante no importa cuántos barriles tengamos en producción con la actual de los 540.000 que decía Pastor, o los adicionales del ITT, el instante que se desploma el precio del petróleo, Ecuador tiene una crisis enorme. Entonces hay que ir trabajando hacia esa ruta de una economía no petrolera. Y la solución no es con más petróleo necesariamente. En algún momento quizás habrá que analizar y optar por esa alternativa. La pregunta es, ¿hoy día tenemos alguna alternativa adicional? Y yo digo, sí hay alguna alternativa adicional. 20.000 millones de dólares de deuda externa tenemos como país, deuda total, externa e interna. Eso tiene un costo promedio del 6%. Si uno le bajara 2 puntos en algún proceso de renegociación que haga el gobierno, 2 puntos a esa deuda, para ubicarla del 6 al 4, que es la tasa internacional, Honduras está consiguiendo plata al 4%, entonces uno lograría ahorros de cerca de 6.000 millones de dólares de valor presente, que es la mitad, que es casi la mitad de lo que es el ITT. Pero en términos comerciales, usted se refiere a los créditos con China, o sea, ¿se podrían conseguir créditos también en términos comerciales con una tasa inferior? Claro, los países, Honduras es un ejemplo no tan lejano, no estoy hablando de Europa. ¿Quién consigue el dinero? Europa, Honduras está haciendo una emisión de bonos internacionales, bonos globales, emisión de bonos internacionales, y está consiguiendo plata del 4%. Países vecinos como Colombia lo han hecho, Perú lo ha hecho. Es decir, nosotros podemos hacer si quisiéramos en verdad encontrar alternativas, las existen. Y quizás haya que explotar el ITT en el futuro, porque quizás sea un tema inmediato que haya que optar. Claro, porque ahí viene la otra parte interesante. Por eso hemos visto esta parte, digamos, de responsabilidad ante una crisis que puede aparecer. Pero la cifra de 16.000 millones es atractiva y así la quiere presentar el gobierno, porque dice en 12 años equivalen, sin embargo, a solamente 18 meses de las actuales exportaciones. Pero el ministro coordinador de la política económica dice en la página 9 de su informe que destaca que esos recursos equivalen a los que se requieren para cerrar el déficit habitacional en el Ecuador, para entregar más agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos al 95% de la población. Dice, para construir todas las escuelas que necesita el país y todas las megaobras viales en superautopistas. Entonces aquí yo le pregunto, ¿es real esta afirmación o es exagerada considerando esta suma con lo que ya ha dispuesto el gobierno durante 6 años? Claro, es que, nuevamente, el gobierno ha pedido, dígame qué puedo hacer con la plata, ¿verdad? Y ahí está la tarea cumplida del ministro de la Política Económica. Yo creo que el ministro debió haber también dicho, sin embargo, también podríamos lograr esos mismos recursos con estas otras alternativas. El subsidio a los combustibles. Este año el gobierno lo indica como 4.800 millones de dólares. Mi número es que son 4.000 millones de dólares. El año pasado el subsidio superó lo que se recaudó en impuesto a la renta. Este año el subsidio superará lo que el país recaudó en el impuesto de valor agregado en el año 2011, es decir, el subsidio va aumentando, galopando muy fuertemente. Y entonces, si hiciéramos un esfuerzo como ecuatorianos, de decir, bajemos algo el subsidio, para que no esos 4.000 millones se queden en 2.000 millones, algo en la nafta, algo en el diésel, algo en el gas, entonces generamos recursos para poder dejar el crudo en tierra por más tiempo, porque yo no creo que podamos pensar que ese crudo en tierra se va a poder quedar eternamente. En algún momento, quizás, cuando haya mejores tecnologías o cuando ya el petróleo no tenga el peso que tiene hoy día, o por lo menos una parte de ese crudo, digamos, la que no está dentro del yo me acuerdo cuando yo estaba en el director de Petroecuador allá por el año 2008, mi planteamiento fue solamente explotemos el bloque que está fuera
del parque ITT, eso fue lo que quedó. Y ese es el plan B, pues, que ahora ese era un plan alternativo del ministro de Finanzas de turno. Luego Wilson Pastor decía, no, quizás el plan B, vamos a 2 bloques y dejemos el que estaba más adentro. Pero siempre se dejaba afuera Ispingo, pero ahora resulta que se lo incluye. Claro, el asunto es que hay una situación importante de generación de recursos en una visión de largo plazo, ¿verdad? Pero el tema es cierto, nadie puede discutir que es importante hacer toda aquella obra pública, nadie puede discutir que es importante la generación de estos más de 60.000 millones de dólares que puestos a valor presente son estos 18.000 millones, 50.000 o 60.000 millones en 30 años que puestos a valor presente son estos 18.000 millones. Sin embargo, es importante saber si es que existen alternativas y yo creo que por ahí hay que ir trabajando. Algunas alternativas serán dolorosas porque son eliminar subsidios, otras serán más interesantes, como el tema de incorporar al sector privado en esta lógica de la matriz productiva. En todo caso, hay alternativas. Fausto Ortiz, gracias por su participación en Contacto Directo. Mucho gusto. Gaby. Cuando regresemos, Emelec derrotado y eliminado de la Copa Sudamericana. En el Estadio Capuel cayó frente a la Universidad Católica de Chile. Ya regresamos con los deportes. Los deportes en Contacto Directo llegan gracias a... Con cada $50 de depósito podrás participar en el sorteo y acompañar a tu tricolor querida a los próximos 2 partidos contra Uruguay y Chile. Próximo sorteo 1 de octubre. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Hola María Giselle, ¿cómo estás? Qué pena, Emelec no pudo ganar y quedó eliminado y seguramente ahora piensa en el campeonato nacional. Hola Gaby, en efecto el sueño se transformó en pesadilla para el Emelec. Los eléctricos no pudieron vencer a la Universidad Católica de Chile y quedaron fuera de la Copa Sudamericana. Por la Copa Sudamericana, Emelec recibió a Universidad Católica de Chile en el estadio George Capwell con la necesidad de superar un 4-0. Pero la visita se puso en ventaja con gol de Nicolás Castillo. Otra vez Álvarez. Al cierre del primer tiempo. Para la etapa de complemento, las cosas no cambiaron y Cordero colocaba el 2-0. Descontaron los millonarios a través de Einer Valencia. De alguna manera estaban acortando distancia, pero la situación era casi imposible. El 2-2 repite el propio Einer Valencia. Como que bajó los brazos esperando sus hinchas. Y minutos después, Jaude cerraba la cuenta para el equipo visitante con este certero remate de larga distancia. Victoria chilena y eliminación eléctrica. Mientras tanto, en el Campeonato Nacional, el cuerpo técnico de Barcelona sanciona a 2 jugadores por indisciplina. Michael Jackson Quiñones y Giovanni Nazareno, que entrenan en el equipo de reservas. Aquí el informe. Los jugadores de Barcelona, Michael Jackson Quiñones y Giovanni Nazareno, incumplieron normas de disciplina en el equipo y fueron enviados a entrenar con el equipo de... Fue una decisión del técnico Luis Soler. Simplemente no cumplieron las normas, van a entrenar a reserva hasta nueva orden o hasta que recapaciten. Nada más. Soler también se refirió al bajo nivel de algunos jugadores, como el caso del defensor Juan Carlos Paredes. Lo que tenemos que tratar es de ayudarlo y motivarlo y darle confianza. Desde este martes, el cuerpo técnico amarillo ha planificado trabajos especiales por la paralización del torneo nacional. Y a partir de las 12 del día comienza una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Con esto nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Gaby, Alfredo. María Giselle, estamos concluyendo también Contacto Directo. Gracias a todos por su atención. Un buen día. Y mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Chao.